transformación digital. Luis Felipe Agudelo Gallego es el director de Transformación Digital y Mercadeo en Bicom. Es apasionado por la gente, los viajes, la moda y por entender todos los nuevos comportamientos que trae la relación persona-tecnología. Catalina Gómez Correa es la fundadora y directora creativa de Bicom, agencia de innovación. Realizó un máster en innovación y diseño estratégico en la Universidad de Brunel en Londres y es ingeniera de diseño del producto de AFIT. Le encanta aprender todo el tiempo y conocer personas inspiradoras, reflexionar sobre los cambios, la tecnología y cuestionar los supuestos. Amalia Londoño Duque es la directora de Transformación Cultural y Comunicación en Bicom. Es comunicadora social y magíster en literatura con experiencia profesional en procesos de comunicación pública y privada, líder de proyectos estratégicos en radio y televisión a nivel local y nacional, ejecución de proyectos públicos para el fomento de la cultura y la participación ciudadana. Luis Felipe, Catalina y Amalia, bienvenidos al lugar donde se escribe el futuro del negocio de la moda. Entra, Cata, entra ya. Entra, no, entra. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí con toda esta gente a esta hora. Le agradecemos a Inex Moda por habernos invitado. Nosotros somos Bicom, agencia de transformación estratégica, Catalina, Luis Felipe y Amalia. Y hoy queremos compartirles la visión que tenemos de esta transformación digital, que además es más que digital, es más del corazón. Hoy nos comunicamos distinto, sin duda alguna. Ahí les estamos preguntando cuál es el emoji que ustedes más usan. Hemos trasladado muchísimo nuestras emociones a lo que puede decir una sola imagen. Una imagen que puede reemplazar un momento, una imagen que supuestamente reemplaza una emoción. Y el estudio de Brandwatch Emotions de 2019 deja ver que las emociones más comunes son las emociones que nosotros más reemplazamos. Evidentemente, con toda esta nueva información, estos nuevos formatos, esta nueva manera de comunicarnos, creamos nuevas realidades. Todo el tiempo nos estamos preguntando o nos están mostrando qué es real y qué no. Según Nielsen, en el 2018 gastamos aproximadamente 11 horas por día consumiendo contenido, lo que escuchamos, lo que oímos y lo que leemos, es decir, la mitad de nuestro día se la estamos entregando al consumo de contenido. Es por eso que empiezan a aparecer fenómenos como Little Miquela, no sé si la conocen, es la creación digital, boom en este momento, es un avatar que nació, se creó y vive solo en un ecosistema digital y palabras como Fauthenticity que mezclan lo falso con la autenticidad. Lo importante de este fenómeno no es que empiecen a aparecer estos fenómenos, sino que marcas de moda empiecen a utilizar estos recursos para su comunicación. Life is about opening doors, creating new dreams you never knew could exist. Una campaña que no tiene, creo que es de este año, si no estoy mal, donde nos cuestionamos qué es verdad y qué es mentira, o qué es real y qué no. Y asimismo, con esta aparición de nuevos formatos,
Parece TikTok, no sé si lo conocen, ahí está la pregunta para que nos cuenten si la conocen o no, que en el último trimestre del 2018 fue la aplicación de redes sociales más descargada y solo en enero de este año la descargaron 71 millones de personas. Solo para que tengamos una idea, Instagram la usan más de 600 millones de personas y esta aplicación en un mes logró 71 millones de descargas. Una aplicación perfecta para las nuevas generaciones porque combina música y video y contenido efímero, que es quizás una de las mejores maneras en las que hoy consumimos contenido. O quién no consume más historias que las mismas publicaciones de Instagram. Pero la pregunta que de verdad nos debemos hacer es, con todos estos nuevos cambios, también empezamos a sentir diferente y nuestras emociones y estímulos también cambiaron. Por eso hoy podemos afirmar que hoy también sentimos distinto. ¿Y quién nos está preguntando cómo nos sentimos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué tenemos en la mente? Paradójicamente son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Cada vez que nos metemos ahí, vemos que estas plataformas nos preguntan eso. Pero es loco ver que en el trabajo, donde pasamos la mayor parte del tiempo, a veces ni nos lo preguntan. Y vemos noticias tan asustadoras como esta, que dicen, el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Y a nosotros nos sorprendió ver que la Organización Mundial de la Salud ya declaró el burnout, que es el desgaste profesional excesivo, como una enfermedad diagnosticada, que genera altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y un montón de otros trastornos que nos afectan el día a día y las relaciones con nuestras familias. Y además tenemos una sobrecarga de información que nos abruma. Recientemente Microsoft sacó un estudio donde dice que al día, en promedio, una persona toma 35.000 decisiones. Esto supone un desgaste del cerebro sin precedentes y es asustador. Y ahora le sumamos la tecnología que asusta muchísimo. Tenemos asistentes virtuales que cada vez nos conocen más y que probablemente van a llegar a conocernos más que nuestros propios amigos más cercanos y familiares. Tenemos algoritmos de Machine Learning que van a llegar a un punto en que van a tomar mejores decisiones que nosotros, incluso para temas tan importantes como con quién casarnos o qué carrera estudiar. Tenemos nanorobots que se introducen en nuestro torrente sanguíneo y ya nos suministran la medicina justo donde la necesitamos. Las criptomonedas, no sé si han visto lo de Facebook que recientemente sacó a Libra y en el Congreso de Estados Unidos ni siquiera saben cómo va a impactar todo el sector financiero. Últimamente vimos también que nos sorprendió, Airbnb sacó un convenio con 23andMe, que es una empresa de genética, para ofrecernos servicios ultra personalizados. Y ahora tenemos FaceApp. Vieron, hace una semana casi que todos vimos en las redes a nuestros amigos de 70, 80 años y se veían bien, guapos o guapas, que todos nos animamos a hacerlo y no nos dimos cuenta que les estábamos entregando a una compañía rusa nuestros datos biométricos de forma gratuita y que probablemente puedan ser usados en nuestra contra y que pueda haber un escándalo pueda ser tan peligroso como el escándalo que hubo en las elecciones de Estados Unidos con Cambridge Analytica. Y el sector de la moda no es ajeno a esto. Vimos también que Nike sacó su propio Bitcoin, que son CryptoKicks, en donde no solo vamos a poder hacer transacciones para obtener tenis, sino que también para hacer transacciones de contenido. Sí, y con toda esa complejidad tecnológica, pues a esto le sumamos las noticias falsas. No sé, les estamos preguntando en las pantallas si han caído ustedes alguna vez en una noticia falsa. Yo sí. Y es desconcertante porque además distorsionan la realidad y también vemos las cadenas de WhatsApp que logran propagar de manera rapidísima información que no es cierta. Pero no solamente nosotros, gobernantes también han caído en noticias falsas, incluso las han compartido y nosotros le creemos a esos gobernantes que las comparten. Hoy en día, sin duda, gobiernos, ciudades, empresas, marcas, personas, tenemos que volver a la conversación, tenemos que volver a encontrarnos. Hay algo que está muy de moda y es el storytelling. Todo el mundo habla del storytelling, como si fuera una novedad además. Pero el storytelling no es más sino la narrativa de toda la vida. Nosotros somos lo que somos hoy
por las historias que nos hemos contado hasta hoy. La vida entera hemos tenido relatos. Incluso es todo lo contrario. Ahora no tenemos ningún relato. Ahora la comunicación de nosotros no es emisor y receptor, como nos enseñaron en el colegio. Es emisor, pantalla negra, receptor. Y eso cambia absolutamente todo. Por eso nos preguntamos cómo estamos combinando el servicio con la tecnología. Y las marcas, las empresas, los gobiernos, las ciudades y las personas ya lo saben. Google, por ejemplo, tiene un protocolo ético que seguramente va a ser indispensable en unos 5 o 6 años. Y es que para tomar las decisiones más importantes de las empresas, tienen una parte técnica, sí, desarrolladores de software, tienen ingenieros, gente que les ayuda en la parte técnica, pero lo combinan con filósofos, antropólogos, comunicadores sociales, diseñadores, filósofos y gente que puede ayudar a tomar una decisión más robusta. ¿Por qué más robusta? Porque analiza esa relación que tenemos nosotros, hoy cambiante, con una máquina inteligente. Eso nos hace cambiar como sociedad. Y por eso las habilidades blandas como las conocemos, la capacidad de tomar decisiones, la empatía, las conversaciones, hablar en público, tener un buen chiste, tan sencillo como tener un buen chiste, ese tipo de habilidades cobran relevancia hoy, no solo en cualquier trabajo, sino desde el principio del proceso de selección. Empieza a surgir la pregunta de cómo la tecnología comienza a humanizarse y este es un muy buen ejemplo. Instagram está probando una función beta en donde las personas que quieran hacer algún comentario negativo, la plataforma a través de inteligencia artificial le va a hacer la pregunta, ¿estás seguro de que quieres publicar esto? Eso compartiendo y digamos con el objetivo de mantener la plataforma como un lugar supportive o que finalmente se cumpla el objetivo y que es un lugar donde se está generando comunidad. Y sobre todo, Pipe, porque ahí es cuando empezamos a encontrar qué despierta en todos nosotros la tecnología. Uno se mete a ver los comentarios y dice, wow, lo que despierta la tecnología en nosotros sí es necesariamente positivo o puede que no. Incluso vimos la semana pasada que Instagram ya anunció la desaparición de los likes, no solo en Estados Unidos, ¿cierto? Ya empezó en Brasil y ya cuando esto entra a Centroamérica, nosotros culturalmente somos un poquito más reacios a eso. En Estados Unidos todo el tiempo están haciendo esos ajustes y esos updates en las aplicaciones, pero aquí en Sudamérica a nosotros nos encanta el chisme, por algo Bogotá es la 9ª ciudad en el mundo con más usuarios en redes sociales. Entonces es el choque cultural de esa tecnología, pero también de cómo las personas empiezan a entender la humanización de la tecnología. Vemos también Life 360, que es ya el extremo de esa humanización de la tecnología, una aplicación en Estados Unidos donde los padres pueden vigilar todas las interacciones digitales de sus hijos. Antes pedíamos permiso para quedarnos en la calle hasta las 10 de la noche y hoy nos estamos preocupando por si nuestro padre o si los padres de los niños tienen acceso a mis cuentas de redes sociales para saber yo qué estoy haciendo mientras no estoy con ellos. Y también para poder analizar todos estos cambios de comportamiento y la relación entre tecnología y persona, usamos la cuenta de Twitter de Amalia para hacer la misma pregunta que les estamos haciendo en las pantallas. Y es, ¿ustedes consideran que pueden tener una relación cercana únicamente vía WhatsApp? Nos encontramos casi que con un debate generacional, que no duró unas horas en Twitter y se dejó pasar en el timeline, sino que duró 3 días. La gente empezó a opinar, muchos a demostrar que sí, otros a decir que la diferencia de una relación real era evidente frente a una relación digital, que se sentía mucho más la real, la física. Pero entonces hubo una controversia entre la gente que debatía, porque muchos de las generaciones, de la generación Z y de los millennials decían, es que yo siento eso, que sentían lo físico, también en lo digital. Y no es para satanizarlo, pero yo creo que a todos nos ha pasado, pues sí, que conversamos más fácil por ahí. Y la reflexión también es que cada vez lo que considerábamos estrictamente del mundo físico o del mundo digital es más relativo. Y esa línea entre esos dos mundos cada vez es más delgada y más borrosa.
Esto es un video perfecto para explicar un concepto que a nosotros en Bicom nos encanta y lo aplicamos en las metodologías con nuestros clientes, que es Phygital, que es la fusión de esas dos palabras físico-digital, en donde entendemos que no son dos mundos, que es la misma persona que tiene interacciones en dos diferentes realidades. Este concepto no nos lo inventamos nosotros. Hace aproximadamente 3 años lo empezamos a escuchar. La primera vez que lo leímos fue en WGSN. WGSN lo define como un tercer espacio. Ahí sí nosotros digamos que no sé qué tan de acuerdo estamos con que es otro espacio, y nosotros consideramos que es el mismo espacio porque es la misma persona. Lo que vamos a ver es la interacción de un joven centennial en la vida digital. Get in the fucking pool. iPhone 8, yeah, you can hit me late if it's about some money, I've been up all fucking day playing 2K20, where my blunt at, where my clothes, where my hoes, where my bros, fuck the bullshit, I've been chose, I need cash, I need more, multiply that bitch by 4, I don't ever need no diamonds, I've been shining on my own, look at my fashion. Estamos demasiado preocupados por esta revolución digital, por cómo la tecnología nos puede afectar a nosotros. Pero esta generación también nace con una conciencia mucho mayor, una conciencia de que esa revolución es una revolución de las personas, creada por personas, que transforma a las personas. Y en esa transformación somos nosotros quienes decidimos si nos vamos a dejar transformar por la máquina o si vamos a permitir que se tomen decisiones inteligentes que permitan que nosotros podamos ir desarrollándonos como sociedad. Es que hace muchísimos años era muy fácil predecir el futuro. Un padre le podía decir a un hijo, podía predecir que su hijo pudiera trabajar en una empresa y lo entrenaba para eso. Hoy es más retador. Hoy nosotros no sabemos cómo el mundo va a ser en el 2050. Vamos a tanta velocidad que es imposible predecirlo. Yuval Noah Harari tiene 3 libros que se los recomendamos muchísimo. El primero es Homo Sapiens, el segundo es Homo Deus, el segundo sobre todo pensando mucho en el futuro, y el tercero 21 lecciones para el siglo XXI. En el último dice, ¿por qué nos estamos preocupando tanto por cómo evoluciona si tenemos que preocuparnos es por cómo nosotros evolucionamos en esta incertidumbre? Le tenemos pánico a la soledad, pero pasamos mucho tiempo solos con nuestras pantallas negras. Además queremos pertenecer a comunidades porque queremos simplemente pertenecer. Y las marcas, los gobiernos, las ciudades, las personas, ya nos empezamos a dar cuenta de esto. Dicen que hay un 50%, en el país de España salió una medición que decía que la gente nacida en generación Z era casi 60-40. 60% conscientes de que tenían que hacer algo para cuidar su humanidad y un 40% definitivamente mucho más sumergido en la vida digital que en la vida real. Estas marcas que ya lo saben, que saben que tenemos que tener una interacción digital permanentemente, pues han creado comunidades para que nosotros podamos entrar a ellas. Incluso decimos que históricamente nunca la tendencia y la contratendencia habían estado tan a la par. Esa tendencia, esa necesidad de tener el feed perfecto, de tener el Instagram perfecto, con la contratendencia de quiero desconectarme, tengo más conciencia sobre otros aspectos en la vida, nunca habían estado tan a la par. Y esa fusión o ese cambio de negocios que nacieron en digital o comunidades que nacieron en digital y ahora se están llevando a la vida real, cada vez los entendemos más, no solo por el tema de la comunidad, sino desde los mismos negocios. Empiezan a aparecer marcas como Everlane, Allbirds, que nacieron en digital, el mismo Amazon, y que hoy van al punto de venta físico con la excusa de que ellos sí entienden el consumidor.
Este ejemplo que vemos acá es Dem, que es un producto de Condé Nast, la casa matriz de Vogue, en donde ellos entendieron que la comunidad LGBTI había que vincularla digitalmente, pero había que llevarla a acciones físicas. Y el portal que ellos tienen en internet es impresionante, pero también es impresionante lo que ellos lograron movilizar a esta comunidad para que tomara acciones sociales en la calle y en la vida real. Y está Google, siempre, claro. Esta vez Google aceptando que cometió un error. Google sacó hace unos años Google Plus y fracasó. Esa red social no funcionó mucho. Entonces, teniendo en cuenta su protocolo ético, dicen ahora, ¿qué hacemos para que ese algoritmo no mantenga a la gente todo el tiempo en la red, sino que los lleve a aprovechar algo físico? Shoelace es una nueva red social que ellos están probando. Lee tu algoritmo y, por ejemplo, si te gusta montar en bicicleta y tienes un perro, en el lugar donde estés, te va a ofrecer toda la oferta que hay en esa ciudad de parques, de rutas, para que salgas a la calle. Y cuando esto pasa, estos ejemplos que acaban de dar Felipe y Amalia, que las empresas logran alinear su propuesta de valor con lo que la gente realmente valora, es lo que nosotros llamamos la revolución del propósito, que consiste en que pues, esa relación entre marca, empresa, persona trasciende los productos que compramos y que ellos nos venden y se afianza en los principios, en los valores, en las creencias. Y acá vemos, por ejemplo, el caso de Diesel, que nos parece perfecto para ilustrar esto, donde ellos después del día de su celebración de Pride, del orgullo gay, cuando vieron que 14.000 personas dejaron de seguirlos, pues lo celebraron, lo compartieron y dijeron gracias por haberse ido. Y esto es algo que en el mundo de la moda tradicionalmente sería una catástrofe y representaría una caída en las ventas. Pero ellos dicen, pues realmente nosotros queremos fortalecer la relación con esos clientes que creen lo mismo que nosotros creemos. ¿Y esto cómo repercutió? Pues esos otros clientes que sí están comprometidos con ese propósito y con esa visión, pues se sintieron respaldados y se sintieron apoyados y creó una relación muchísimo, muchísimo más fuerte. Aquí traemos otras dos marcas con las que pues, los propósitos nosotros nos identificamos. Tenemos el de IKEA, que habla de crear un mejor día a día para el mayor número de personas posibles. Y esto es muy bonito porque no solo está en las estrategias de mercado, de clientes, de las tiendas, de la democratización del diseño para hacerlo más económico, sino que también es para adentro, para sus empleados. Yo lo digo porque yo cuando viví en Londres trabajé en IKEA y lo sentí, o sea, se preocupan porque estés bien, por las relaciones, la forma en que te enseñan, te entregan la información, es realmente inspiradora. Y la otra es Patagonia, que hablan de que estamos en el negocio de salvar nuestro planeta casa. Y aquí ellos cambian la narrativa de decir nuestro planeta Tierra, como siempre lo hemos oído, para ponérnoslo de frente, que es nuestra casa y que tenemos que cuidarla, así de sencillo. Entonces también pensamos que antes comprábamos nosotros los productos o comprábamos marcas porque eran bonitas o porque eran cool o porque simplemente estaban de moda, pero nos hemos empezado a hacer un montón de preguntas, porque finalmente ya lo que usamos y lo que compramos define quiénes somos y ayudan a definir nuestra identidad. También hace poco estuvimos en Nueva York y vimos un caso de North Face que nos pareció muy, muy chévere, que estaban recolectando firmas para hacer que el Día de la Tierra se volviera un día nacional y un día libre. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Todo el mundo estaba dispuesto a firmar y feliz por entregar su información y sus datos para que eso fuera posible, por ese propósito. Y acá, pues esto nos lleva a una nueva forma de ver los datos, porque todo el mundo hoy está hablando de datos y todo está girando alrededor de los datos, pero ya nosotros, las personas, nos estamos dando cuenta de lo valiosa que es la información nuestra y queremos que nos entreguen algo a cambio, más allá de un anuncio de publicidad. Entonces les compartimos esta visión con la que nos identificamos completamente en Become,
que es de una experta en visualización de datos que se llama Giorgia Lupi, y ella habla del humanismo de la data y nos explica cómo los datos son solamente una abstracción parcial de la realidad, es una partecita. Los datos solo cuentan la mitad de la historia, los números solo cuentan la mitad y el resto, la otra mitad, está acá, en lo que estamos sintiendo, lo que estamos oyendo, lo que pensamos, lo que conversamos, cómo nos miramos a los ojos, en estas realidades, en estos contextos, en lo social. Y eso también transforma un montón las disciplinas, porque antes pensábamos que los datos eran solamente para los ingenieros de sistemas, los analistas, o digamos como para profesiones muy técnicas, y acá, como ya lo hemos mencionado varias veces, ya entran a cobrar mucho valor y relevancia y tienen mucho poder de decisión las humanidades, los diseñadores, los sociólogos, los antropólogos, porque finalmente necesitamos es entender el comportamiento y el significado detrás de los números. Hay una búsqueda de la verdad, puede ser, porque nosotros nos quejamos un poco porque nos están cobrando por la información, por ejemplo. Incluso esta vez que estuvimos en Nueva York en abril, en Estados Unidos se está adelantando una ley en donde le van a obligar a las compañías a entregar algo a cambio monetariamente a Amazon, Google, Facebook y todos estos gigantes de tecnología. Se supone que queda aprobada a finales de este año, en donde las personas van a empezar a recibir algo a cambio. Pues esto no es una solución humana, pero finalmente vemos ya ese montón de interrogantes que empiezan a surgir por esa búsqueda de la verdad. O simplemente decir, que también lo sugiere este autor en su libro, y es, ¿por qué nos regalan la información? ¿Qué piensan los medios al regalarnos la información? Yo por esto que quiero que creas, no te voy a cobrar, pero por lo que tú sí debes saber, por eso sí te cobro. Y esa es la pregunta al final que nosotros tenemos que hacernos a la hora de buscar información. ¿Qué es lo más preciado hoy en día? La información verdadera. Y también aquí, digamos, en todo este nuevo panorama, por eso cobran tanto valor todas estas miradas centradas en las personas. Nosotros en Bicom, digamos que nuestro pilar de trabajo es pensar siempre y poner a las personas en el centro, porque finalmente es lo único que nos permite entender y darle contexto a los números, entender las relaciones, esas interacciones y finalmente las emociones. No se trata de ver a la tecnología como un enemigo. Se trata de entender que nosotros creamos la tecnología y que no podemos llegar al punto en el que la tecnología nos transforme a nosotros. Esta es una revolución en la que son las ideas, la creatividad, la búsqueda del talento y sobre todo la capacidad de reinventarse a nosotros la que nos va a permitir sobrevivir. La capacidad de adaptación, por ejemplo, de buscar, de escuchar, de tener relaciones con los otros, de hablar, de volver a la relación genuina. No porque no vayamos a usar las máquinas, pero sí porque esas decisiones que pueden tomar más adelante son las decisiones que van a decir si nosotros evolucionamos como especie o no. Por eso nosotros tenemos como sentido el ser, el hacer y el tener, pero no el tener que muchos de ustedes se podrán estar imaginando, no el tener con la connotación económica, sino el tener experiencia, capacidad de decidir, criterio y sobre todo la capacidad de tener compasión y empatía, que podrán ser palabras muy manoseadas hoy en día, pero pues al final todo lo cursi y todo lo que se repite es porque cuando ya estamos cansados de repetir, la gente apenas está empezando a entender. Por eso en Bicom decidimos crear nuestro propio modelo de transformación digital, y este es quizás uno de los mensajes que queremos que ustedes se vayan hoy como visión de Bicom y como visión de ustedes como personas. Vamos a tratar de explicarlo un poco, seguramente encontrarán muchos otros modelos de transformación digital en Internet, el de nosotros está centrado en las personas y todo comienza
cuando en ciertos lugares del mundo empiezan a haber unas fricciones entre la cultura y la tecnología. Vemos lo que sucede en India, donde hay un boom espiritual, donde hay muchas personas que se concentran alrededor de un mismo Dios o de una misma idea espiritual, y asimismo vemos como en India empiezan a reunirse muchos desarrolladores de software, solo por poner un ejemplo. O como en Asia aparece este nuevo capitalismo y donde el tener de posesión cobra más relevancia, pero también donde la tecnología cobra más relevancia. ¿Qué decir de Silicon Valley o California, donde empiezan a surgir todos esos movimientos de yogis, donde existe el único templo que es para todas las religiones, pero a su vez donde se concentra más la tecnología? Empezamos a ver unas fricciones culturales, tecnológicas, que nos generan esa palabra transformación y que nosotros en Become empezamos y terminamos en las personas. Generalmente la tecnología es vista como un fin, nosotros vemos la tecnología como el medio, empezamos en las personas y por eso iniciamos con el ser, en donde al hacernos todas esas preguntas que no tenemos la respuesta, lo que veíamos de Machine Learning, Blockchain, no tenemos la respuesta, no tenemos por qué saberlas, no tenemos por qué saber todas esas respuestas, pero finalmente en ese montón de preguntas que tenemos desarrollamos más conciencia, porque finalmente estamos pensando todo el tiempo para nosotros mismos y en ese ser más conscientes, pues finalmente también ponemos al otro. Entendemos el otro, entendemos que necesitamos del otro y por eso pasamos del ser al hacer, pasamos de un yo hago a un hacemos, porque no puedo hacerlo solo, porque no puedo responder todas esas preguntas que esa transformación me está generando, no las puedo responder solo porque no sé hacerlo. Y empiezan a aparecer términos tan importantes como comunidad, como pertenecer, como sentir que valgo la pena y que empieza a cobrar relevancia esa relación con el otro. Hay algo que se está moviendo muchísimo y es que ya sentimos que podemos reaccionar. Entonces aparece Greta Thunberg, que es esta niña de 16 años, a hablarnos del planeta en el que vivimos y que parecemos no ser conscientes de él. Aparecen un montón de comunidades a llevar mensajes y todo esto se resume a una pregunta que nos estamos haciendo y es quiénes queremos ser y también quiénes estamos dejando de quiénes estamos dejando que dependa esa palabra y ese propósito en nuestra vida. Esta semana, Martín Caparrós, yo me imagino que acá hay muchos periodistas y comunicadores, que es un gran periodista, escribió en El País de España un artículo celebrando, pues hablando de la celebración que tuvo Bezos, el de Amazon, por su imperio. Y decía, todavía no hemos llegado al punto de conciencia que nos permita ver que todo ese imperio que deseamos tanto y que nos invita a querer vivir eso que el otro vive y querer conseguirlo, cada vez va a ser más imperio. Ese es el negocio es redondo, dice él. El negocio nuestro sería preguntarnos, yo no quiero recibir tanta información de ese tipo, yo puedo pensar y desarrollar mi pensamiento independientemente. Y por eso cambiamos la palabra tener por crecer, porque creemos en que entre más rápido tratemos de responder esas preguntas que la transformación nos ha generado, pues más aprendizaje vamos a tener y es ahí como hemos escuchado que el error empieza a cobrar relevancia y nos hace permitir crecer, que es finalmente lo que hoy todos queremos, crecer desde todos los sentidos. Evidentemente el tema financiero seguirá siendo importante, pero también crecer en velocidad, crecer en esa conciencia que tenemos que tener hoy en mi relación con el mundo y con el otro. Y finalmente, lo digital, eso que tanto hablamos hoy tanto, es lo que permite desarrollar el potencial humano, el nuestro, para hacer y crecer y transformar el mundo de hoy y el mundo de mañana. Entonces les dejamos esta pregunta a ustedes, ¿cómo se quieren transformar? Muchas gracias. Gracias. Y antes de irnos, queremos compartirle para los que tienen AirDrop un test que a nosotros nos gusta mucho que hace Adobe sobre qué personalidad creativa son ustedes. Es un test muy profundo, entonces los que tienen AirDrop lo pueden prender y se los comparto en este momento. Y los que no, pues nos los vemos acá y lo compartimos vía WhatsApp. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Luis Felipe, Catalina y Amalia de Become, agencia de innovación, por hacer visible el reto que hoy en día tiene toda empresa, negocio, proyecto o persona, y es ser humanos en la era digital. Para valorar cualitativamente y conectar las preguntas, planteamientos y respuestas que comportan una postura,
Le damos la bienvenida a Juan Camilo Galeano, docente en la Facultad de Diseño Gráfico y coordinador editorial de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hola. Bueno, estoy un poquito nervioso, hay mucha gente. Bueno, la mayoría de las respuestas que vimos a estas preguntas, pues yo creo que hablan por sí solas. Pues lo más claro con el asunto de los emojis es que facilitan mucho la comunicación en estos medios, razón por la cual pues es como la opción pues más común cuando se responde pues de manera muy rápida. Esta pues sí claramente como reducir varias palabras en letras. Pues a mí me parece que la sonrisita como llorando y los ojitos con corazones, pues digamos que era lo más fácil dentro de las opciones. Tendríamos que revisar entre todas las otras posibilidades que tenemos de emojis. A lo mejor si hubiera estado pues como el melocotoncito y la berenjenita, el resultado sería distinto, o el diablito, pero bueno, eso es como un poco lo que tendríamos. Con la respuesta sobre TikTok, pues digamos que hay un alto desconocimiento de la aplicación, pero que también, como lo estaban mostrando ahorita pues el equipo, es también pues como cantidad de información, es demasiado, y pues es lo mismo que pasaba con Vine. No sé si algunos conocieron Vine, y pues Vine se murió, y probablemente TikTok también va a tener una vida pues como que responde a ese medio digital. Entonces el hecho de que 75% de las personas no lo conozcan simplemente nos está demostrando que no ha sido una aplicación que haya llegado lo suficiente al mercado que teníamos acá en este auditorio. Bueno, ¿has caído alguna vez en una noticia falsa? Bueno, este también es muy, digamos, nos muestra ahí unos resultados claros. La mayoría hemos caído en esto. Las noticias falsas, inclusive, han habido portales que se aprovechan de esto para hacer un poco una forma de crítica pues a la comunicación que estamos teniendo en este momento, y también pues digamos que ahí uno tendría muchas razones para pensar como ¿por qué caemos en las noticias falsas? Pues, a mí me parece que en este punto es muy difícil uno estar precisamente otra vez con este bombardeo de información, estar pues como pretendiendo que uno tiene pues como la capacidad de reconocer claramente qué noticias son falsas y cuáles no. Hay unas que son, pues digamos que rozan ya con el absurdo, por lo tanto pues uno las podría reconocer fácilmente, pero hay otras que no, entonces también es algo bien difícil. Yo creo que ahí es importante realmente el trabajo del periodismo, que son los que estarían obligados a evitarnos esto, ¿sí? Pero recuerden que también hay unas situaciones complejas. Recientemente había un meme que mostraba como la tarea del periodismo no era darle voz a una y a otra persona cuando estaban discutiendo si estaba lloviendo, sino evidentemente ir a confirmar si estaba lloviendo o no estaba lloviendo. Entonces yo creo que ahí también nos habla de la sociedad que tenemos pues. Bueno, la relación cercana por WhatsApp, hay una tendencia pues en que no se puede. Yo creo que esto también nos permite ver que todavía tenemos una necesidad física, corporal de las relaciones. Creo que tampoco se trata de negar el contacto por medio de estas redes. Es un poco como lo que pasaba con el comentario que ponía J Balvin en la foto de este señor Villalobos. Entonces era también como si es importante compartir estas cosas íntimas o no lo es. Esa sería pues también como lo que tendríamos que preguntarnos. Claramente en este auditorio seguimos siendo más de una tendencia más física pues y más digamos corporeizada y una presencia de las relaciones. Y pues por último estaba el de la marca favorita,
que pues, este estaba un poquito más salido ahí con respecto pues, a la conferencia, pero creo que está un poco igual, va ganando el no, pero creo que se refiere también a esta responsabilidad que el equipo mostraba de como los propósitos de las marcas, que no sea simplemente pues, un objetivo comercial, sino que también tengan, está sonando aquí un pitico. Bueno, yo creo que ya se acabó. Chao. Muchas gracias. En este momento los invitamos a salir del auditorio y vivir la experiencia del conocimiento en los espacios del teatro, ya que estaremos preparándonos para la siguiente conferencia a las 5:20 de la tarde. Inexmoda y UPB harán entrega del certificado de asistencia